En esta ocasión te relataremos la trayectoria de Hugo Martínez Poveda, el cazador de Pablo Escobar, un hombre alto y de piel clara, cuyo aspecto parecía más europeo que colombiano. Tenía 48 años, edad en la que un hombre sabe que deberá luchar por sus sueños, ahora o nunca. Provenía de Mosquera, un bello pueblecito de la montaña a un par de horas de Bogotá, hacia el este, un lugar que parecía extraído de alguna leyenda intemporal colombiana. Era el hijo de un comerciante local que regentaba una cafetería y trabajaba en una tienda. Había entrado en la policía al salir del instituto. Uno de sus compañeros, José Serrano, había ingresado en la academia de policía un año antes. Ver a su amigo regresar a casa luciendo su uniforme de cadete, entusiasmó a Martínez y lo convenció para alistarse. Cuando hubo completado su formación en la Academia de Bogotá, fue destinado a varios destinos, incluyendo la pequeña ciudad de Pereda, a donde llegó como comisario y más tarde obtuvo su ascenso a comisario inspector. Por las noches Martínez estudiaba Derecho y, una vez acabada la carrera, el departamento de policía lo envió a España a realizar un curso en criminología. Se casó. Tuvo 3 hijos y una hija. En los años siguientes, durante la mayor parte de los 80, Martínez, por entonces con el grado de mayor, ocupó varios puestos de responsabilidad en la jefatura de policía de Bogotá. Con las inacabables luchas contra las FARC y otras guerrillas de izquierda, no faltaban puestos de combate. Pero Martínez siempre prefirió la rama de intendencia y los estudios académicos a la carrera del oficial curtido en la lucha. Su rostro era largo y surcado por arrugas, su nariz, recta y prominente, y sus labios, finos, lo que le otorgaba a su boca un aspecto cruel o, cuando sonreía de lado, un deje de comicidad ingeniosa, pero seca. Tras la muerte del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán y el coronel Franklin Quintero, Virgilio Barco, presidente de la época, creó una unidad de policía especiales, una de las cuales tenía su centro de operaciones en Medellín y cuya tarea principal era dar caza a José Gonzalo Rodríguez Gacha, a los hermanos Ochoa y a Pablo Escobar. La unidad llevaba por nombre Bloque de Búsqueda, y el oficial designado para comandarla fue el coronel Martínez. El nuevo puesto le exigiría ambas cualidades y más coraje del que creía poseer, pues sus primeros hombres del bloque murieron por las balas de la mafia antes del mes. A pesar de las bajas, Martínez no se amedrentó. Sus oficiales lograron preparar un primer operativo de resultados impresionantes. Con la información de que Pablo se ocultaba en una finca en medio de la selva, a unas 2 horas en helicóptero del centro de Medellín, el bloque planificó su asalto. Los mapas indicaban que para llegar a la finca en cuestión, los helicópteros tendrían que sobrevolar una base del ejército colombiano. Si intentaban hacerlo sin el permiso del comandante de la guarnición, era muy probable que las defensas antiaéreas de la misma los hicieran añicos en pleno vuelo. Pero Martínez sospechaba que si informaban al comandante de una guarnición del departamento de Antioquia, Pablo sería avisado de inmediato. Así que corrieron el riesgo. Para evitar el radar volaron a velocidad y a muy baja altitud, tan bajo que el coronel dudaba si no chocarían contra el tendido eléctrico o las líneas telefónicas, pero lo lograron. Se precipitaron contra la finca desde el aire, coordinando el ataque con las fuerzas terrestres que se habían trasladado hasta allí cautelosamente la noche anterior. Pablo escapó, pero por poco. La respuesta de Escobar a la primera operación del bloque de búsqueda fue inmediata y expresa: una bomba en el sótano del edificio donde vivía la familia Martínez en Bogotá que afortunadamente no estalló. Su hijo mayor, Hugo, cursaba sus estudios de cadete de la Academia de Policía Nacional, pero su esposa, su hija y sus 2 hijos menores estaban en el edificio cuando los explosivos fueron hallados. Había sucedido tras una llamada de advertencia a la policía, así que probablemente fuera un aviso. Un aviso escalofriante, porque a Pablo debería de haberle sido imposible encontrarlos,
Además, todos los residentes del edificio eran oficiales de alto rango de la PNC y los únicos que conocían la verdad sobre el nuevo y peligroso trabajo del coronel. Las otras familias de la comunidad se reunieron y votaron que el coronel y su familia debían abandonar cuanto antes el edificio. Al día siguiente de haber sido descubierta la bomba, el coronel montó un helicóptero y voló a Bogotá para ayudar a su familia a hacer las maletas. Únicamente su superior, el general Octavio Vargas, sabía a dónde se dirigía aquella mañana. Martínez se encontraba llenando cajas amargamente en su antiguo apartamento, cuando un oficial de policía retirado, un conocido de sus días de estudiante en la Academia de la Policía Nacional, golpeó su puerta. Sorprendido y alarmado, el coronel se preguntó cómo había sabido aquel hombre cómo encontrarlo en Bogotá. «Vengo a hablar con usted, obligado», dijo el hombre, afligido. Martínez le preguntó qué deseaba y el hombre contestó: «Si no aceptaba venir a hablar con usted, me podrían matar a mí y a mi familia». El oficial retirado le ofreció al coronel $6 millones para poner fin a los operativos. Y agregó que sería mejor que continuara con su trabajo, pero que no se causara a sí mismo ni a Pablo Escobar ningún daño. El capo quería además una lista de los informantes dentro de su propia organización. El soborno llegó en el momento más difícil de la carrera del coronel. Le habían asignado una misión suicida con pocas probabilidades de éxito. Asistía a funerales casi a diario. La PNC había construido capillas funerarias especiales en Medellín y en Bogotá solo para cumplir con la demanda. La bomba en su edificio había hecho patente que Pablo podía llegar a su mujer y a sus hijos y sabía que mudarse de allí solo protegería a los habitantes del edificio. Es decir, que hasta su propia institución lo abandonaba a su suerte. Estaban poniendo en bandeja un retiro generoso, $6 millones. Dinero suficiente como para que él y su familia vivieran lujosamente el resto de sus vidas. Pero la reflexión del coronel no duró más que sus propios pensamientos, y se le revolvió el estómago con solo pensar en aceptar. Insultó a su antiguo camarada, pero más tarde su ira se transformó en pena y en asco. «Dile a Pablo que has venido pero que no me encontraste, y hazte cuenta de que esto nunca sucedió», le dijo. Después de despedir a su viejo amigo, fue en automóvil al cuartel general de la PNC e informó al general Octavio Vargas de la oferta que le habían hecho. Ambos estuvieron de acuerdo en que era una buena señal. «Significa que le estamos haciendo cosquillas», dijo Martínez. Aquello era cierto, en parte porque contaban con una nueva clase de ayuda, los norteamericanos, pero más que todo porque Martínez también fue duro en la persecución a El Capo. En cierta ocasión, al acercarse a una finca sospechosa durante una batida matinal, las fuerzas de asalto, junto a un norteamericano, formaron una larga fila por la cresta de la colina y luego sencillamente bajaron caminando hacia la vivienda. Los ocupantes de la finca se habían dado a la fuga mucho antes de que los soldados llegasen. Acto seguido, el bloque realizó las tareas detectivescas. Los hombres del coronel se repantigaron enfrente del televisor y comenzaron a beberse las gaseosas y a asar los filetes de Pablo. 2 de los efectivos se habían quedado en la vivienda del granjero, donde ambos campesinos, dueños del lugar, habían sido maniatados y amordazados y eran golpeados por los hombres del coronel con toda naturalidad. ¿Qué están haciendo sus hombres?, le preguntó el hombre norteamericano a Martínez. Los estamos interrogando. No joda, coronel, los están matando. Los estamos animando a que hablen. Si quiere que hablen, ¿por qué no les quita las mordazas? Usted no entiende, olvídelo, usted ni siquiera tendría que estar acá, le dijo Martínez al tiempo que lo condujo lejos de allí. Después de aquella experiencia, se oían numerosos rumores acerca de las desagradables tácticas del coronel, palizas, porras de alto voltaje, asesinatos sumariales, pero, si de verdad estaban ocurriendo, todo sucedía sin testigos. Incluso se dijo que 2 hombres capturados en una redada habían sido lanzados desde los helicópteros cuando regresaban de Medellín, por los hombres de Martínez.
El coronel negaba las acusaciones enérgicamente, pero si él estaba pasándose de la raya, ¿no lo estaba haciendo también Pablo? El 11 de abril de 1990 un coche bomba estalló en los límites de Medellín matando a 5 oficiales y agentes de policía. El 25 de abril, 2 de los hombres de Martínez murieron, 7 fueron heridos y 2 transeúntes perdieron la vida cuando un coche bomba detonaba en Medellín. El coronel, preocupado por las muertes de sus reclutas, miró en la tecnología norteamericana un gusto especial cuando oyó la voz de Pablo en un monitor de radio portátil que llevaba consigo uno de los norteamericanos. El coronel pidió que se le cediera para la próxima redada un aparato igual a ese. Gracias a ello, trataron de capturar varias veces a Pinina, jefe militar del patrón. Varios días más tarde, después de que la operación para capturarlo hubiera fallado nuevamente, un técnico norteamericano visitó a Martínez en la academia y le puso una cinta para que la oyera. Habían grabado una conversación que contenía una advertencia: "Ya salen, van a por ti", dirigida a Pinina. El coronel no llegó a reconocer la voz, pero sabía que tenía que ser uno de los oficiales de su comandancia. Así que los echó a todos, excepto a los 2 o 3 de mayor confianza. El resto fue asignado a otras tareas en Bogotá. 8 días más tarde, Martínez dio las instrucciones de una operación pendiente a su subalterno más inmediato, el mayor Hugo Aguilar. Al momento el coronel recibió otra llamada de los norteamericanos. Los operadores de las avionetas Beechcraft habían interceptado otra llamada de advertencia hecha a Pinina desde el cuartel general, la Academia de Policía Carlos Holguín. "Si no es usted el traidor, tiene que ser uno de los que está a su alrededor ahora mismo", le dijo el norteamericano. Martínez se había asustado y fue directamente a renunciar, pero más tarde se descubrió al infiltrado y regresó a su puesto. Más tranquilo Hugo, estaba tomando tratamiento psicológico, continuó con las constantes persecuciones, el cual dieron efecto. En junio de 1990 dieron de baja a Pinina, y en julio capturaron a Hernán Henao, hombre de confianza de Pablo. En agosto eliminaron al viejo socio y amigo de la infancia Gustavo Gaviria. En octubre, otro de los primos de Pablo murió en un supuesto enfrentamiento con la policía. Por entonces, la vida de Pablo era un averno. El coronel Martínez estuvo a punto de apresarlo varias veces y había ido socavando su entorno a él. La muerte de sus primos y de su cuñado y la entrega de los hermanos Ochoa demostraba que su organización se desmoronaba. Pablo no demostraba debilidad, todo lo contrario, se defendía con asesinatos y secuestros. En los primeros meses de 1991, las muertes diarias rondaban la veintena en Colombia, y en Medellín, desde que el coronel Martínez comenzara su acoso a Pablo, ya habían muerto 457 policías. Pero el bloque también había dado otro duro golpe, habían ejecutado a los priscos en enero de 1991. Y en esa nefasta trayectoria, Pablo Escobar se entregó a la catedral en junio de 1991. Al coronel por sus logros, se le asignó un puesto en Madrid como oficial de enlace con el ejército español, pero aquello no aliviaría la sensación de derrota que le afligía por no haber atrapado a el patrón. No obstante, eso cambiaría cuando le llegó la noticia de que Pablo andaba suelto una vez más y de que sus superiores querían que fuera él quien encabezara la búsqueda. El coronel curiosamente se sintió agradecido y regresó a Colombia. Los primeros 6 meses de búsqueda luego de la fuga de El Capo no habían causado más que frustraciones, la pérdida de cientos de vidas, un gasto de cientos de millones de dólares y el despliegue de unidades de élite y de espionaje. La eficiencia que le imprimiera Martínez a las operaciones y el entrenamiento suministrado por la Fuerza Delta mejoraron la velocidad y la eficacia del bloque de búsqueda, cuyo cuartel general se había establecido en la escuela Carlos Holguín en Medellín. Mas no todo fue mal, habían logrado algunos triunfos, el más notable, el 28 de octubre de 1992, cuando Brences Tyson Muñoz, uno de los sicarios más conocidos de Pablo, murió en un proverbial enfrentamiento con la policía.
Asaltos como esos habían hecho que la familia del coronel siguiera amenazada. 3 agentes de la policía asignados a su escolta habían muerto, cosidos a tiros, en Medellín. El ataque había sido un mensaje muy personal de Pablo. Los agentes se dirigían en ese mismo momento a recoger de la escuela al hijo menor del coronel. Sin embargo, Martínez no iba a dar marcha atrás. Los Pepes, organización recién creada por enemigos de Pablo, le habían dado nuevos bríos a una campaña que parecía estancada. Esta organización en algún momento perjudicó a Martínez, puesto que el gobierno estadounidense acusó al bloque de búsqueda de tener vínculos con los Pepes, lo que hacía ver que al coronel lo destituirían de su cargo. Pero tras una defensa total, Martínez no fue transferido y ni él ni sus hombres fueron imputados por la vinculación del bloque de búsqueda con los Pepes ni lo serían nunca. El coronel siguió entonces en la cacería de Pablo Escobar. Intensificó las operaciones de inteligencia y logró capturar a varios hombres importantes en el andamiaje terrorista de Escobar, entre ellos, Juan Carlos Londoño Sánchez, alias Juan Caca, Luis Fernando Acosta Mejía, alias Ñangas, y Guillermo Sosa Navarro, alias Memo Bolis. Los intensos interrogatorios a estos 3 delincuentes, encargados de armar y detonar los carros bomba, llevaron días después a localizar a Mario Castaño Molina, alias El Chopo, el jefe militar de Escobar que había reemplazado a Tyson. Ocurrió el 19 de marzo de 1993 en el edificio del Banco Comercial Antioqueño en el corazón de Medellín. La muerte de El Chopo le causó una gran pérdida a Pablo. El coronel y sus hombres se habían trabado en una batalla a muerte con Escobar y sus sicarios. Cierto día se festejaba la confirmación de la muerte de un hombre de Escobar ante un prisionero. Uno de los recientemente capturados sicarios de El Capo, mostró una gran tristeza. Martínez, que siempre se comportó como un hombre educado, se disculpó por la euforia, a lo que el prisionero respondió, no hace falta. Así reaccionamos nosotros cuando muere uno de los suyos. La guerra arreciaba y el coronel quería resultados más rápidos. Cuando se enteró de que una unidad especial de la policía había tenido éxito en las pruebas de un nuevo detector portátil para el rastreo de llamadas, también lo mandó pedir. Pero había un inconveniente, en la unidad de vigilancia electrónica servía su hijo Hugo. No quería que su primogénito estuviera en riesgo, pues en una conversación que estaba siendo grabada, Pablo había dicho, «Coronel, lo voy a matar. Voy a matar a toda su familia hasta la 3ª generación, y después voy a desenterrar a sus abuelos, les meteré unos cuantos tiros y los volveré a enterrar». Aún así, el hijo se terminó involucrando en la cacería al patrón, sirviendo de mucho ya que gracias a su habilidad para la tecnología, lanzaron varios asaltos a los escondites de Escobar, lo que hacía correr de un lado para otro al narcotraficante. Esas huidas hacía que Martínez presintiera que a Pablo se le estaba acabando la suerte. Ya habían muerto varios hombres de su estructura militar o en el mejor de los casos se habían entregado, cada vez se quedaba más solo. Como último recurso, Escobar solo quería proteger a su familia fuera del país. Al no ser aceptados en el lugar destinario, instalaron a la familia en el Hotel Tequendama. Allí trataron de rastrear la llamada de donde Pablo se comunicaba con los suyos y acertaron. Posteriormente el hijo del coronel se fue al lugar de donde se emitía la señal y tras quedarse con un carro ubicado en la zona, dio con la casa donde se encontraba Pablo. El coronel mandó a sus hombres y dieron de baja a Escobar. El bloque de búsqueda festejó la caída del que se consideraba el narcotraficante más peligroso. Al otro día, Martínez fue homenajeado junto a sus hombres. Esa noche, pasó algo curioso. En el hogar familiar, el hijo más joven del coronel, Gustavo, de 10 años, inspeccionaba una pila con los artículos personales de Pablo que su padre había traído consigo. En la bolsa había una pequeña arma y mientras Gustavo la examinaba se disparó. Estaba cargada. Gustavo no sufrió daño alguno, pero la bala le pasó lo suficientemente cerca como para rozarle la piel del abdomen.
Fue como si Pablo hubiese disparado un último tiro desde la tumba. El coronel fue ascendido a general en 1994 y luego dirigió durante un año la DIJÍN. Durante un periodo fue instructor en jefe de la PNC, más tarde su inspector general, y en 1997 siguió los pasos de su hijo y se estableció en Washington, donde ocupó el cargo de agregado militar de la Embajada de Colombia. Al año, cuando el general José Serrano ocupó el cargo más importante de la institución, Martínez dejó el cuerpo de policía y se retiró, ya que no coincidía en sus puntos de vista con el nuevo jefe de la PNC, el antiguo compañero cuyo uniforme había inspirado al general a unirse al cuerpo tantos años antes. Más tarde se hizo dueño de una pequeña granja y pasó los días entre su residencia en el campo y Bogotá, hasta que en marzo del 2020, a sus 76 años, murió de un infarto en el hospital de la policía. Fue velado en el centro religioso, también, de la policía. Paz en su tumba de este gran hombre. Gracias por llegar al final del relato. No olvides compartir el video y suscribirte al canal.